Sí, alguna punta tirabas en alguno de estos encuentros, de los errores cometidos en esa línea. También hay que tener en cuenta que todos necesitamos vivir y algunos en situaciones más difíciles que otros necesitan más urgentemente. Una cosa es cuando la situación económica va mejorando y otra cosa es cuando la situación económica empieza a desmejorar. Hay una especie de vieja sabiduría que no tiene por qué ser siempre cierta, pero que dice que cuando hay crisis, los gobiernos pierden, sean de derecha, sean de izquierda. El Uruguay no estaba en crisis en 2019, de ninguna manera, pero claramente la bonanza de los años anteriores ya no era lo que predominaba en el país. Y las crisis a veces son absolutas y a veces son relativas. Cuando hay gente que estuvo muy mal, como lo estaba gran parte de la población uruguaya ya por el 2002, 2003, 2004, ha visto que durante 10 años su situación va mejorando, despacito, y de pronto deja de mejorar, que fue lo que pasó en los últimos 4 años, simplificando mucho, es comprensible que busquen otras alternativas. No supimos explicar mejor, no supimos armar mejor nuestro programa, pero también no nos echemos todas las culpas. Cuando la situación económica deja de ser muy favorable, los gobiernos pagan inevitablemente un precio. Creo que podíamos haberlo hecho mejor, pero que nos iba a costar aguantar la parada del 2019, una vez que en el 2015 ya la situación económica se puso más gris, era claro. El Frente pensó que había prosperidad económica para largo plazo, hizo los cálculos del presupuesto de 2015 primero de manera muy optimista y después revisándolos, y bueno, se nos complicaron las cosas, pero el futuro siempre empieza mañana. Hay que pensar más que lo que se pudo haber hecho, hay que pensar lo que se tendrá que hacer. Y en eso la idea de que hay que estar defendiendo la democracia siempre y buscando aliados en todas partes. Vamos a ponerle el cascabel al gato. Si hay sectores del Partido Colorado que están dispuestos a enfrentar al partido militar, hay que buscar acuerdos con ellos, hay que buscar acuerdos con todo el mundo. Si algo debiera habernos enseñado el horror del nazismo, el horror del señor Hitler y sus compinches, es que cuando viene la derecha violentista hay que buscar todas las alianzas posibles para enfrentarlo. Si no aprendimos eso, la historia nos ha enseñado poco. Rodrigo, la pregunta que vos dejabas picando en el último encuentro tenía que ver, ¿por qué no las empresas públicas no tuvieron en el Uruguay representación del sector obrero? Y es interesante esa pregunta cuando es un país donde hay un fuerte arraigo cooperativista y donde el tema de las empresas recuperadas tiene una tradición. Nosotros hemos seguido muy de cerca con nuestro modesto medio de comunicación estas experiencias tanto del lado argentino como del lado uruguayo, y vemos que en realidad las empresas que se quedan a cargo de los obreros son las que abandonan los dueños y ya casi no son como viables, ¿no? ¿Y cómo pensás esto de las empresas? Porque eso no ha habido iniciativa en ese sentido, ¿no? Para que las empresas públicas tengan representación obrera. Bueno, hubo, por ejemplo, en la Organización de la Salud Pública de ACE y de otros lugares ha habido representación de los trabajadores. A ver, ese es un tema fundamental. Yo lo conozco por la práctica. En la Universidad de la República, la mitad, más de la mitad, pero en fin, la mitad de los trabajadores que son los docentes tienen una incidencia enorme en la conducción.
La otra parte, los funcionarios administrativos, técnicos y de servicios no la tienen. Varios hemos tratado de ampliar la participación de los funcionarios administrativos, técnicos y de servicios en las instancias de conducción de la universidad. Yo te diría que hay una cuestión clave, muy difícil, que es la siguiente. Hay que pensar como izquierdas y como trabajadores organizados que la actitud en un ente público no puede ser la misma que uno tiene en una empresa privada. En la empresa privada, bien, son las reglas de juego. Los trabajadores cumplen con un cierto contrato, los propietarios dirigen la empresa. En un organismo público, si no logramos que los trabajadores se involucren en la mejora de la gestión, sientan que es algo que les importa individual y colectivamente, estamos fritos. Hay veces que uno ve un involucramiento individual y colectivo de trabajadores en organismos públicos muy notable. Creación, conocimiento, experiencia, camiseta. Y hay otras veces en que incluso escuchás este discurso de sindicalistas públicos. Nosotros somos sindicalistas, los patrones en las empresas públicas son los jerarcas, nosotros nos conducimos como frente a cualquier patrón. ¿No te parece que eso es desperdiciar las oportunidades más extraordinarias que podemos tener para involucrar a los trabajadores? ¿No te parece que eso es desperdiciar lo que puede ser el sector público? Si los trabajadores se condujeran, cosa que por cierto y por suerte no siempre pasa, se condujeran en un ente público como se conducirían en una empresa privada, entonces ¿dónde está la gran ventaja del ente público? Si un jerarca nombrado por el gobierno tiene una relación con los trabajadores de cualquiera de los entes públicos similar a la que tendría un gerente de una empresa privada, una relación de bastante oposición y conflicto, ¿es viable que esa empresa pública haga todo lo que podría hacer por el país? Yo creo que aquí hay una cuestión clave y creo que lo digo además sabiendo que si alguien me escuchara me criticaría mucho. Yo creo que la ley de negociación colectiva en el sector público no previó bien estas cosas en el Uruguay. Se planteó un tipo de negociación en el sector público bastante parecida al del sector privado, cuando quienes defendemos al Estado lo que tenemos que hacer, ante todo, es buscar un involucramiento de trabajadoras y trabajadores que haga la ventaja de la cosa pública. Entonces, acá hay una cuestión fundamental, ¿cómo logramos que el interés personal del señor Roberto y del señor Rodrigo como trabajadores públicos, el interés personal, pero también el interés como parte de un colectivo, sea mejorar la gestión? ¿Cómo hacemos que tu experiencia de pronto 30 años de funcionario de UTE o mi experiencia de pronto 20 años de funcionario universitario, la pongo al servicio de pedir mejor salario, mejores condiciones laborales, más respeto, por supuesto, pero también de hacer mejor las cosas? Muy a menudo se ha interpretado que la representación de los trabajadores en la conducción de un organismo público es la representación de sus intereses puramente sindicales. Si es así, estamos desperdiciando un potencial muy grande.